Bienvenidos a Salto Cuántico, podcast de Asanuco. Hola queridos amigos y amigas, estoy muy contento de recibirte en esta nueva ocasión acá en Salto Cuántico. ¿Cómo te va? ¿Cómo va tu vida? ¿Cómo va tu cabeza, tus planes, tus proyectos? ¿Estás haciendo lo que te gusta? ¿No tanto? ¿Estás con ideas en mente? Bueno. La idea de juntarnos acá una vez por semana es poder mirar todo eso desde otra perspectiva. No tanto desde el plano ultra físico, terrenal, 1+1, tiempo lineal, sino que apoyarnos también en la ciencia para poder tener otra perspectiva, para poder tomar decisiones desde otra panorámica, para poder encajar piezas en otro orden no lineal. Y créeme que eso ayuda mucho. Yo lo veo en los procesos que entrego, sobre todo en el proceso experiencia, que es un proceso espiritual que puedes tomar desde cualquier lugar del mundo porque es online, en donde durante 3 meses nos dedicamos justamente a mirar las piezas del rompecabezas desde otra perspectiva, ver esta realidad con otros ojos, entender las reglas de este videojuego que es la vida, poder ocupar flujos que no son lineales, que no viven en el tiempo-espacio, poder entender todo lo que se sabe de esta realidad para poder moldearla, poder de alguna manera darle forma, encontrar tu camino de vida, ir leyendo señales, ir construyendo el viaje que viniste a vivir a este plano terrenal con tu cuerpo, tu cerebro, tus manos, tus ojos y todos tus sentidos. ¿Tú crees que tu vida es real? Te lo pregunto, vamos a comenzar de una vez. ¿Tú crees que tu vida es real? Si yo te dijera que tu vida es una ilusión, es más, si yo te dijera que toda esta vida de todos es una ilusión, y si yo te dijera que este universo completo es una ilusión, tú me dirías que yo estoy loco. La primera reacción sería: ¿de qué me está hablando este personaje? Bueno, de eso se trata lo que quiero hablarte hoy. Y la verdad es que es muy interesante, por supuesto nos vamos a mover en lo macro, en los temas generales, pero es muy interesante empezar a entenderlo. Y por supuesto, siempre, si quieres ahondar más en estos temas que tocamos en Salto Cuántico, te invito a acercarte a los coaching, los procesos individuales de acompañamiento que yo entrego con las personas individuales. Por un lado, el proceso físico de salud, longevidad, ciencia, al servicio de tu cuerpo y mente, de vivir esta realidad con rutinas diferentes, alimentación, deporte, ciclo circadiano, sí, el sueño, el antiestrés, bueno, todas las rutinas que hoy están en la vanguardia de la ciencia, las traemos a colación para armar tu día, tu semana, tu mes ideal en el coaching en salud, en nutrición integrativa. Y luego está el proceso que ya te mencionaba, experiencia, que es espiritualidad y ciencia, puesto al servicio de tu camino de vida, de transformar tu realidad, de hacer magia. ¿Cómo se hace esto? Bueno. Por otro lado, como siempre, te invito a revisar mi Instagram, ver toda la información que ahí voy subiendo, compartir, comentar, poner me gusta, y también este mismo espacio, el podcast Salto Cuántico, poder compartirlo, recomendarlo, subirlo a tus redes, puedes postear ahí, puedes etiquetarme y vamos entre todos armando esta comunidad y que estos temas lleguen a más y más personas. Nuestra vida es una ilusión, de eso se trata lo que vamos a conversar hoy. Parece loco el tema, ¿no? Mira, te quiero llevar de la mano paso a paso a ver si logramos terminar en unos minutos más con una conclusión interesante. Cuando
un nuevo ser llega a este plano, a este planeta, es decir, nace un nuevo niño, niña, nace un bebé. Todos sabemos que los primeros años de vida son de aprendizaje de cómo vivir en este planeta, es decir, aprender a moverse, aprender a ocupar el cuerpo, pero también el cerebro tiene que empezar a generar moldes para poder interactuar en este medio ambiente. Probablemente lo sepas, a lo mejor no, pero el cerebro cuando nace de un niño no puede diferenciar las cosas. Vive en un todo, en un océano en donde ni siquiera él sabe que está separado del mundo. Solamente vive en una sopa, en una marea infinita de estímulos, de, eh, de poder tratar de diferenciar qué es él, qué es el resto, qué es su brazo, qué es su mano, qué es su madre, su padre, las voces, los sonidos. Es decir, el cerebro tiene que empezar a entrenar la capacidad de diferenciar, la capacidad de decir quién soy yo y qué es el resto del mundo, pero también en ese resto del mundo, qué es A, B, C. Al principio simplemente es una sopa de píxeles inentendible en donde no puedes diferenciar A de B, ¿vale? Eso dura varios años de vida y el cerebro va desarrollando esta capacidad de una manera, con una técnica que se llama, es el nombre que se usa a veces, aprendizaje estadístico. ¿Cómo es esto? Imagínate que tú tienes millones y millones de datos por segundo que absorbe el cerebro. 20 millones de datos por segundo el inconsciente, es decir, el automático. El cerebro automático desde que nace empieza a absorber, incluso seguramente antes de nacer, empieza a absorber millones de datos por segundo. Y empieza a generar un aprendizaje estadístico. ¿Qué quiere decir? Millones y millones y millones de datos por segundo, que eso multiplícalo por minuto, por hora, es una cantidad pero abismal de datos y el cerebro tiene que empezar a filtrar y a encontrar correlaciones. Estadísticamente ir viendo qué datos vienen generalmente juntos y qué datos no. Qué datos se correlacionan en su aparición y qué datos no. Cuáles aparecen más seguidos entre ellos, cuáles aparecen de manera relativa y de manera absoluta, juntos, separados, a veces, a lo lejos, más seguido. Desde que en el campo visual aparece una cosa rara que es como una mano, tiene que aprender que esa mano es de él, pero también que la cara es de la mamá y coincide con la voz, con los ojos de la mamá. Pero ojo que la mamá puede aparecer de cerca con una cara enorme o puede aparecer de lejos hablándole con una cara más pequeña unida a algo que está debajo de ese rostro, que después aprenderá que es el cuerpo, manos, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, cuando esos bits de información aparecen más seguidos, empiezan a tener en este algoritmo cerebral una correlación mayor. Y el cerebro va entonces aprendiendo a generar la señal versus el ruido. ¿Qué es la señal? ¿Qué es el ruido? Entonces, cuando ve muchas veces a su madre, empieza a aprender que ahí hay algo. Y que eso es distinto del fondo, es distinto de todo el resto de datos que entran millones por segundo. Entonces empieza a entender que ahí hay una señal. Esto es maravilloso, es un aprendizaje estadístico que también se ocupa en las redes neuronales de la inteligencia artificial. Entonces, después de un tiempo va aprendiendo que ahí hay algo que todavía no le pone nombre, que está generalmente cerca, que tiene una voz, una cara, un rostro, que hay dos cosas que después aprenderá que se llaman ojos. Todavía no le pone nombre, pero empieza a diferenciar bits de información que vienen generalmente juntos, que tienen una forma que se mueve más o menos coherente, de otros que son el ruido, ¿no? La señal del ruido, y eso con todo, no solo con la madre, con la planta, con la casa, con el techo, con las nubes, el sol, con todo. Una vez que el cerebro ha hecho este trabajo, pero terriblemente complejo, segundo a segundo, filtrando toda la realidad, toda esta masa amorfa de datos que tiene que él darle sentido, me refiero al cerebro, tiene que además empezar a aprender que hay ciertas familias de datos que son pertenecientes al mismo grupo. Me explico. Una vez que aprende que un perro es un perro, luego no todos los perros son iguales.
Una vez que aprende que un árbol es un árbol, no todos los árboles son iguales. Entonces, ¿cómo el cerebro va entendiendo que no tiene que fijarse, no tiene que, en este tacómetro de correlación, no tiene que estar siempre en 1, o sea, todo tiene que ser exactamente igual, sino que puede variar? ¡Wow! O sea, ya es muy complejo lo primero. Imagínate ahora pedirle al algoritmo que solo, independiente, autónomamente, por decirlo así, empiece a entender que hay categorías. Estas categorías, eh, para poder ser formadas, necesitan de una palabra, de un nombre. Perdón. Y aquí es donde entra el lenguaje. Para poder entender que esa categoría existe, le tiene que poner un nombre. Los nombres, el lenguaje, las palabras son claves para la formación de las categorías en el cerebro. Cuando al niño le dicen que eso es un perro, anda a saber tú cómo lo escucha, él cómo lo entiende, pero entiende que esa palabra perro, él no lo puede decir tal cual, pero significa esa categoría, porque le dicen aquí hay un perro, el perro 1, después el perro 2, el perro 3. Todos son perros, entonces tiene que empezar ese cerebro, pobre cerebro, a además empezar a ponderar las distintas características. Tiene 4 patas, orejas, ladra, qué sé yo. Un chihuahua muy diferente a un gran danés. Entonces, ¿cómo diablos lo hace? Entonces, esto es realmente un trabajo estadístico, pero infinito, con millones y millones y millones y trillones de datos. Ok, espero que se esté entendiendo este primer paso, ¿no? El cerebro tiene que empezar a formar de una masa, una ameba, amorfa, de datos, correlaciones para dar formas, para entender dónde comienza su madre y dónde termina, en el borde, el resto en la pared, el resto en la silla, la mesa. ¿Qué se llama silla? ¿Qué se llama mesa? Mamá es mamá. Entonces va generando la realidad. El cerebro va generando la realidad de una sopa infinita de datos. Allá afuera no hay una realidad. Allá afuera hay datos. Lo que pasa es que esto ocurrió tan temprano, cuando tú ni siquiera te acuerdas, que crees que siempre la realidad ha estado ahí afuera como la ves. Pero no. Entonces, esa sopa enorme de datos sigue estando ahí afuera, solo que tu cerebro la filtra muy bien y muy rápido y no te das cuenta. Y ahora sabes cuando vas por la calle que eso es un perro, un gato, un árbol, un poste de luz, un semáforo y lo que sea. ¿Vale? Entonces, tu cerebro va armando la realidad en base a estas categorías y a esta correlación y aprendizaje estadístico. Pero además, afuera solo hay una sopa de datos. Afuera no hay una realidad. Tu cerebro cuando mira, por ejemplo, la visión, absorbe esas frecuencias lumínicas, pero son ondas con distintas frecuencias. Si la frecuencia es muy rápida y cae por sobre el ultravioleta, el violeta, el color violeta, no lo vas a poder ver porque se sale del rango visible. Si cae por debajo del rojo, se sale del rango visible. Entonces, son frecuencias. Son frecuencias y lo que tú ves es solamente lo que cae en ese rango muy pequeñito por lo demás. Entiendo que es menos del 0,1% de todo el rango del espectro electromagnético que existe allá afuera, en la sopa esta de realidad infinita que hay afuera y que nadie sabe qué es. Entonces, hagamos el ejemplo con la visión. Tú absorbes por los ojos estas ondas con frecuencias determinadas, choca en la retina atrás, la retina es excitada en ciertas proteínas que hay que largan una corriente eléctrica, una señal eléctrica que se cruza dentro del cerebro, los nervios ópticos se cruzan hacia los hemisferios contrarios opuestos y dependiendo, bueno, en este caso estamos hablando de la visión, se va hacia el córtex occipital, que es la parte de atrás de la nuca de tu cabeza, y ahí decodifica el árbol, por ejemplo. El perro, el gato, la nube, el pájaro, lo que sea que estás mirando. Para ver tú el árbol, efectivamente, tú no te das cuenta, pero para ver un árbol, cuando tú miras un árbol de esa sopa enorme de datos, tú ves claramente un árbol. Eso es porque el cerebro ya tiene ese molde. Ya armó ese molde muy temprano, cuando tú ni siquiera te acuerdas, todo eso, esto es inconsciente, los primeros años de vida. Entonces, va y contrasta esos datos con lo que ya tiene guardado, que es un árbol. Forma un árbol en el córtex occipital de atrás, pero todavía eso no tiene un sentido hasta que lo asocia con las partes asociativas del córtex, en donde están todos los datos que le dan sentido a esa forma, a esa figura, a ese molde. Bueno, no nos vamos a entrar mucho en eso, en lo técnico, pero tu cerebro está codificando esa realidad dentro.
dentro. Tu cerebro está armando esa ilusión de que afuera hay algo, de esa ilusión de que afuera hay un 3D, esa ilusión de que cuando vas caminando pasa una persona y te saluda, pasa un perro, vas por la vereda, por la acera, pasa un bus, un auto. Esa ilusión está armándose adentro. Es muy rápido, es muy rápido. Fracciones infinitas de segundos, entonces no te das cuenta que eso se está armando en tiempo real, por decirlo así. ¿Vale? Entonces hay una ilusión de que hay un mundo allá afuera, en verdad lo estás armando en tu cerebro, y eso es gracias a los moldes que inicialmente tu cerebro armó los primeros años de vida con un aprendizaje estadístico brutalmente, infinitamente grande, gracias a categorías que después aprendiste con el lenguaje. Vamos hasta ahí, ¿no? Perfecto. Entonces, cuando nosotros vamos a la física cuántica y estudiamos esos micro espacios de ese árbol que tú dices que es muy sólido y que lo tocas, ¿cierto? Vamos a esas moléculas que forman el árbol, a esos átomos que forman las moléculas del árbol, a esos electrones, protones, neutrones, a esos quarks que forman los átomos de la molécula del árbol. Y vamos muy por debajo. La física cuántica se da cuenta de la gran estafa, por decirlo así. Está vacío. Está todo vacío. Está todo vacío. O sea, lo que hay por debajo no son bloques de algo. No es un pequeño ladrillo inicial fundamental que va armando después el árbol sólido. Sino que está vacío. Entonces, ¿cómo puede ser que yo toque eso? Porque claro, visualmente uno puede entenderlo. Es como, yo estoy viendo una ilusión visual. Pero yo lo estoy tocando. Cuando la gente dice yo estoy tocando algo, pareciera que es una confirmación de que realmente está ahí. Visualmente puede ser una ilusión, pero si lo toco. Pero pasa que el tocar también es una función del cerebro. Los átomos vacíos de los dedos de la mano están tocando los átomos vacíos de el tronco de un árbol y nunca se tocan porque ya se sabe que nunca esos átomos se tocan por la repulsión de los electrones en sus órbitas, entonces nunca tocas nada. En realidad es una ilusión que a partir de esa repulsión se genera a través de los nervios y llega a tu cerebro y hay un córtex sensorial que te hace sentir, comillas, te activa la ilusión de que estás tocando, sintiendo, palpando. Igual como lo hace también con lo visual, con lo auditivo. Con todo lo podríamos ejemplificar. Entonces, la física cuántica descubrió que en verdad eso que tú crees que tocas, que es tan sólida, la mesa, la silla, por debajo está vacía. No vamos a entrar en los detalles por hoy, como insisto, pero la física cuántica fue clave y las cabezas explotaron en esa época justamente porque ¿cómo puede ser que yo estoy viviendo una realidad que en verdad no está? Está vacío, es como una ilusión. Es como que en lo macro yo veo y toco cosas, pero en lo micro está todo vacío. Qué raro esto, ¿no? Por eso la física cuántica se une mucho a la filosofía, a la psicología. De hecho, estos procesos cuánticos, vámonos a estas áreas muy pequeñitas que están debajo de los átomos subatómicos. La física cuántica descubrió que en verdad no hay cosas concretas. Además de estar vacío, lo que hay por debajo son probabilidades de. O sea, todo en realidad, es muy loco esto cuando lo digo, todo está hecho de probabilidades de. Los físicos le llaman ondas de probabilidades. Son probabilidades de aparecer un electrón, probabilidades de aparecer quarks que después tienen probabilidades de generar protones, neutrones y forman átomos. Entonces, por debajo, ya un átomo es algo que uno podría decir concreto, pero por debajo está armado de probabilidades de existir. Y de hecho, las fórmulas de la física cuántica no pueden predecir. Las fórmulas de la física cuántica son probabilidades, porque tú no puedes predecir dónde va a aparecer el electrón o el quark. Por lo tanto, todo lo que tú ves tan concreto y certero como un árbol, un perro, un gato, en verdad por debajo es una sopa infinita de probabilidades. Estos datos que yo te decía al inicio, que el cerebro tiene que computar millones y millones por segundo, son probabilidades que cuando aparecen en esta realidad, en esta materia que está vacía, o sea, son datos virtuales que aparecen como si yo pudiera ver, el cerebro tiene que decodificar, pero inicialmente por debajo son solo probabilidades, es una sopa de bits de información probables que hasta que no aparecen no son nada concreto. Que cuando decimos aparecen ya sabemos que no es algo sólido. Cuando aparecen es como que virtualmente aparecieran y ya pueden significar algo. Es casi semántico, no es una cuestión física, ¿vale? Entonces,
¿Cuándo eso toma un valor? Y aquí está la gran pregunta de la física cuántica y de la filosofía. ¿Cuándo toma un valor? Se han hecho experimentos que seguramente tú has escuchado, el de la doble rendija y muchos otros, en donde pareciera ser que la conciencia es la que hace que esas probabilidades se cristalicen en un valor particular, en algo concreto, en una partícula fundamental. ¿Qué es la conciencia? Eso da para otro capítulo. Pero la conciencia básicamente por ahora tomémosla como la atención. El que pone atención, el que tiene el foco de atención sobre algo. O sea, si tú pones tu foco de atención sobre un chaleco, sobre una chaqueta, sobre tu celular, sobre una ventana, ese que está poniendo atención, ese hace que estas partículas, de manera inconsciente y muy rápida, esto es a niveles pero ínfimos de tiempo, casi nada, jamás te darías cuenta, esa conciencia está haciendo que esas probabilidades tomen valores en nuestra 3D, en nuestro plano del tiempo-espacio. Y entonces empiezan a aparecer todos estos datos, ¿cierto? Y esos datos, el cerebro en lo macro los va decodificando y armando el árbol, por ejemplo. Entonces, en realidad por debajo de esta redundante realidad, en realidad por debajo de esta realidad, no hay nada. Son solamente datos que estás decodificando tu cerebro de manera virtual y no existe nada de lo que estás viviendo. Todo lo que estás viviendo. Y esto es muy fuerte cuando uno lo piensa, porque ni el auto en el que te subes, ni el metro en el que te subes, ni el escritorio de tu trabajo, ni nada existe en realidad. Y esto es muy fuerte, y esto es muy fuerte, y es muy loco, y es muy trascendente, y espiritual, filosófico, químico, biológico, psicológico, y todos los que quieras. Es muy potente, muy fuerte. Por eso que los que empiezan a estudiar física cuántica empiezan a despertar a otra realidad. Te remato esto diciendo que hace 3 años, en el 2022, si no me equivoco, 3 personajes ganaron el Premio Nobel de Física por descubrir justamente que las cosas no existen antes de que tú las percibas. Esta conciencia que eres tú, que no eres tu cuerpo, ya podemos hablar de eso en otro capítulo, igual el capítulo anterior se trató un poco de eso. Esta conciencia, esta atención que eres tú, que supuestamente cristaliza estos bits de información que después arman tu realidad, descubrieron que era algo que estaba pendiente del siglo pasado, de la época de Einstein. Descubrieron que las cosas no existen antes de que esta atención las perciba. Por ejemplo, ponte tú, antes de que las veas, antes de que las toques, antes de que las escuches, no existen antes de... Ay, déjame entenderlo. Álvaro, ¿me estás diciendo que la taza de café no existe y que aparece cuando yo la tomo o cuando yo la veo? Aunque suene loco, sí. Sí, porque estas personas hicieron un experimento y se dieron cuenta que se violan las inigualdades de Bell, que las inequidades o inigualdades de Bell era un tipo de apellido Bell, generó unas ecuaciones para ver si realmente existe el realismo local. El realismo local es que las cosas están ahí independiente de alguien las mire o las perciba. Einstein se mosqueaba mucho, le jodía mucho esta propiedad de la física cuántica, y su gran pregunta, su frase así como clásica que está en distintos lados es: no puedo creer que la luna no exista si no la miro, y que la luna aparezca cuando yo la veo, y si no, no está. Esto es muy loco, ¿no? Bueno, eso es realismo local. Las cosas están ahí antes de que tú las veas, tienen una realidad independiente de ti. Pero se descubrió que no, que la conciencia es la que le da la forma. No existe el realismo local, no existe el realismo de que esté antes de ti, y local quiere decir que cuando los procesos no superan la velocidad de la luz, los mensajes se envían de una partícula a otra siempre a una velocidad bajo la velocidad de la luz. Eso es la localidad, y no existe la localidad. Y esto se ha descubierto a través del entrelazamiento cuántico, tema para otro capítulo. Básicamente, ellos entonces descubrieron algo que estaba pendiente de verificar hace muchas décadas, que las cosas no están ahí necesariamente antes de que las percibas. O sea que el observador arma la realidad. El observador hace que aparezca la mesa, las sillas, la olla, el plato, la casa, las ventanas. ¡Wow! Entonces, todo indica, gente querida,
que estamos viviendo en una ilusión. Y es fuerte decirlo, pero en algún momento en este despertar espiritual habrá que cuestionárselo y habrá que considerarlo, ¿no? Quizás a eso se referían todos los místicos cuando te decían, esto es una ilusión, despierta, ey, despierta, estás durmiendo, como tratando de remecer a esta persona que está roncando profundamente en una cama y la tratan de remecer, ey, despierta. Hay muchas frases, y yo tengo acá alguna anotada, mira, que nos decían esto desde los inicios, desde culturas de verdad milenarias, por eones. Por ejemplo, aquí hay una frase de Buda, la mente es todo mental. El Kybalión también dice lo mismo. Hay una frase de la Biblia, despierta tú que duermes y levántate entre los muertos, que puede ser como levántate entre los muertos, levántate entre los que están durmiendo y creyendo que esta realidad es física, real, objetiva. Una del Evangelio de Tomás, que no es canónico, es gnóstico. El mundo es una ilusión, solo el espíritu es verdadero. De nuevo alguien diciéndome, el mundo no existe, es una ilusión. Los egipcios, el cuerpo es una sombra, el alma es la verdadera luz. Acá tengo otra donde dice, se supone que la dijo Hermes, los hombres son engañados por los nombres de las cosas, como si las cosas fueran reales. Un poco lo que te decía al inicio, ¿no? Cuando le ponemos nombre a las cosas, las delimitamos y aparecen ante nuestra percepción de manera clara. Separamos la señal del ruido y aparece claramente un árbol, pero es un engaño. Al ponerle un nombre, hacemos que las cosas aparezcan. Los hombres son engañados como si las cosas fueran reales, dice este. Tengo varias acá, déjame ver si encuentro. Bueno, la típica de la filosofía hindú, Maya, ¿cierto? Es la ilusión de esta realidad que hace que lo irreal parezca real. Todos sabemos Maya, ¿no? Que significa que estamos viendo en una ilusión. El mito de la caverna de Platón, donde dice que lo que vemos no es real, solo una sombra del verdadero mundo. De nuevo alguien diciéndome, Maya, ilusión, no es real, es un sueño. Acá otra de los Upanishads del hinduismo, la realidad que experimentamos es el sueño de Brahman, o a veces yo lo he leído como el sueño de Vishnu. Rumi, un poeta persa, esta no es la realidad real está detrás del telón, en verdad no estamos aquí. Bueno, en fin, ¿no? Podemos seguir, seguramente tú conoces otras. Todos nos han dicho, muchos místicos, muchos maestros a lo largo de la humanidad, que esto es una ilusión, es maya, no es de verdad, despierta. ¿Qué tal si eso es así? O sea, asumámoslo por un minuto. Antes de terminar, te pido que lo asumas por un minuto. ¿Qué tal si eso es así? ¿Y si es verdad que esto es de mentira? ¿Y si es verdad que esto es una ilusión? ¿Y si lo asumimos por un minuto? ¿Y si todos los que han despertado en algún minuto se han dado cuenta y lo han tenido que asumir? Estoy en una ilusión, estoy en un sueño. Muchas técnicas de sueño lúcido dicen que ayudan al camino espiritual, porque si despiertas en un sueño de la noche y te das cuenta que todo es una ilusión y que tú puedes manejar el sueño, entonces sí, te ayuda a despertar en esta ilusión del día, de tu vida, que también es un sueño. ¿Qué pasa si despertaras en este sueño? Imagínate que estás viviendo un sueño y despiertas y fuera un sueño lúcido. Puedes empezar a manejar tu vida, puedes empezar a hacer que aparezcan dragones, que aparezcan, que se muevan las montañas, caminar sobre el agua, no sé, lo estoy diciendo a propósito, pero puedes empezar a darte cuenta que puedes manejar, ¿cierto? Estas probabilidades que van por debajo armando tu realidad, y cambia tu realidad y la vas cambiando un poco ahora a piacere, a discreción, de manera magistral. Bueno, todo esto que hoy día te he hablado lo estudiamos de manera profunda, paso a paso, en el curso Experiencia, en el proceso Experiencia individual, que te invito a visitar por si todo esto que te estoy diciendo te hace sentido, ¿eh? Cada 3 meses abro cupos nuevos, los cupos se van llenando a priori, por anticipación, entonces si ya estás por comenzar el siguiente ciclo, probablemente los cupos ya estén llenos. Así que te invito a moverte con anticipación. Bueno, un pequeño mensaje entre medio. Entonces, ¿por qué? Vuelvo, porque el cerebro es muy ágil para cuestionar. Entonces, ¿por qué de nuevo, Álvaro, yo todo lo veo
físico y lo siento físico y lo veo en tiempo real y veo cosas concretas y veo una vida y vengo viviendo una vida hace 20, 30, 40, 50, 60 años. ¿Cómo me dices que esto que yo he vivido no es real? Bueno, primero es lo que, partamos de atrás para adelante. Primero es lo que te han dicho todos los místicos y los maestros espirituales, no es nada nuevo. Esta vida es un sueño, es una ilusión, despierta. Segundo, la física cuántica se ha dado cuenta que esto realmente es una especie de ilusión que tú vas codificando y tu cerebro ahí juega un rol principal. Y tercero, los procesos ocurren en una escala de tiempo y de espacio muy pequeñita. O sea, estamos hablando del orden de 10 elevado a menos 40 y tantos segundos. O sea, el cerebro humano no puede ver algo que esté en el orden de 10 elevado a menos 2, por ejemplo. 10 elevado a menos 2 segundos ya no lo podemos percibir. Menos 2. Imagínate menos 40 y tanto. Imposible. Esas son las escalas de la física cuántica. En esa escala se mueven estos procesos de ilusión que tú no puedes percibir. Por lo tanto, es demasiado rápido. No te vas a dar cuenta del algoritmo. Y esa es la gracia también, ¿no? Porque ahora vamos a la pregunta final. ¿Por qué esa es la gracia? Porque a eso vinimos. ¿A qué vinimos acá? Si todo esto es una ilusión, que a lo mejor ni siquiera la palabra vinimos se aplica. A lo mejor, si esto no es real, no hemos venido a ninguna parte. Si tú eres esta conciencia que está generando esta realidad, pongamos la palabra alma, espíritu, la que tú quieras. Podemos elegir también conciencia, observador. Bueno, si tú eres esta alma, esta conciencia que está experimentando esta ilusión como real, la idea justamente para aprender es que se vea real, ¿no? Es como un juego, un niño tiene que parecer real para que quiera participar, si no, no se lo va a tomar ni siquiera en serio, ¿no? Entonces, ¿por qué vinimos? Probablemente vinimos a esta ilusión, yo creo que incluso sabiéndolo, conociendo las reglas del juego, pero también conociendo que cuando entráramos a esta ilusión se nos iba a olvidar, y la idea es que parezca real, ¿no? Porque si pareciera un mamarracho, que está todo mal hecho, y que te aparecen las cosas medias ridículas, te vas a dar cuenta rápidamente y no tiene sentido entonces jugar y no tiene aprendizaje ninguno posible. Entonces, la idea es que se vea real, perdón, que se vea físico, que se sienta fidedigno para que tú realmente caigas en esta ilusión y puedas vivir una experiencia y sacar aprendizaje de acá. Finalmente, porque esta experiencia le sirve a esta conciencia, alma, espíritu, observador, llámale como quieras. Y para sacar esa experiencia, ese aprendizaje, tiene que esto parecer real, ¿no? Una pequeña, un corolario de por qué, no es tan difícil imaginárselo. Entonces, volvamos a la premisa inicial y vamos terminando. Tu vida es una ilusión. Sorry, podría decir alguien. Sorry, te diría a lo mejor alguno de estos maestros si estuviera viviendo hoy. Es como, sorry, lo siento, pero es así. Entonces, ¿podríamos considerarlo? ¿Qué pasaría si lo empezamos a considerar? ¿Es para mejor? ¿Es para peor? ¿Nos hundiríamos en una desesperanza o resurgiríamos en un optimismo maravilloso de tomarnos todo más a la ligera, de vivir más en paz, soltar el estrés? ¿Qué pasaría? En el proceso de experiencia que dura 14 semanas, como te digo, de 3 meses casi con las personas, a todos les va pareciendo que viven su vida más relajados ahora, fluyendo, viendo las conexiones, haciendo que cosas pasen y viven más en paz. Al menos lo que la gente durante este tiempo que llevo haciéndolo declara, es que viven más en paz. Y las cosas van pasando más armónicas y van soltando problemas y van soltando amarras, y eso es muy bonito. Así es que yo quiero pensar que cuando uno descubre todo este mundo, vive más en paz, las cosas se van dando de manera armónica y vamos cumpliendo y concretando sueños y proyectos de manera más ordenada, simple, menos quizás sufrida. ¿Qué te parece, Di? Vamos a considerarlo, sobre todo las personas que quieren iniciar o continuar o realzar el camino espiritual. Esto es clave. Empezar a considerar que todo esto es una ilusión y empezar a considerar que por algo elegimos estar acá. Una última frase. Muchos se preguntarán, ¿cierto?
si esto es una ilusión, entonces yo puedo hacer lo que sea. Tema para otro capítulo tal vez, pero que algo sea una especie de ilusión no quiere decir que no tenga reglas o leyes o algoritmos o restricciones dentro de ese algoritmo. Entonces, que algo sea ilusorio no quiere decir que no tenga leyes. Por ejemplo, las leyes de esta decodificación del cerebro tienen un orden, tienen una coherencia, y yo puedo ver un río fluir distinto a una roca. Yo puedo sentir que estoy tocando una manzana, que es distinto a tocar un caracol. No sé, da lo mismo. Entonces, hay leyes, ¿cierto? Yo no atravieso las paredes, porque toda esta codificación tiene un orden, tiene un desarrollo, una evolución, patrones. Entonces, que algo sea ilusión no quiere decir que no tenga órdenes o patrones, ¿cierto? Que ordenen, que le den una coherencia a esta ilusión, a esta realidad. Entonces no son excluyentes, solo por si tu cerebro y tu cabeza te empezaba ya a cuestionar eso. Ya, querida gente, creo que he cumplido mi parte. He logrado exponerlo y dejarte seguramente muchas dudas o reflexiones, y eso es lo principal, que quede rebotando ahí esta idea y que tú también la puedas explorar y considerar. Te mando un gran abrazo. Como siempre, te espero la próxima semana. Te motivo a que puedas compartir este capítulo y todos los anteriores. Si no lo has escuchado, te invito a poder ir a los capítulos anteriores y revisarlos, escucharlos, disfrutarlos. Todos los temas se van entrelazando, todos los capítulos finalmente van generando una trenza. Lo que digo en uno tiene que ver con el otro y así. Entonces es recomendable poder ir escuchándolos, y si no lo has escuchado, largarte con una maratón de salto cuántico. Que hay gente que lo hace y no está de más. Te invito, como siempre, también a revisar los procesos que entrego: experiencia, espiritualidad y ciencia, camino de vida en base a ciencia, a física moderna, y el de coaching en nutrición integrativa, longevidad brillante, potente al 100, con hábitos y esquemas científicos de vanguardia. Visita mi Instagram, ponle me gusta, anda a mi Instagram y ponle me gusta a la publicación de cada semana del capítulo del podcast. Me ayuda harto. Sígueme en YouTube, en Instagram, etcétera, 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 y ayúdame a hacer cada vez más grande esta comunidad. Te mando un gran abrazo, muchos cariños, que estés muy bien, que tengas una bonita semana, y nos vemos en la siguiente oportunidad, en este espacio, ¿cierto?, en donde todos estamos tratando de dar un gran salto cuántico. Acabas de escuchar Salto Cuántico. Salto Cuántico.